Bueno, hermanos, necesitamos darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. La condición hoy es seria. Hoy en las noticias estamos oyendo acerca de un invierno nuclear, una guerra nuclear. Y la profecía bíblica dice que viene una guerra y todos los indicios son que va a venir más pronto de lo que pensamos. Crearía una vasta nube que cubriría la Tierra entera y virtualmente taparía el sol hasta que habría un invierno nuclear. Sería imposible cultivar cosechas o alimentos. No solo están todos los pronósticos, que quizá de todos los lugares serían muertos entre 1.500.000 y 3.000.000.000 de personas por las primeras explosiones nucleares, pero pronto sería imposible cultivar alimentos y muy pronto habría escasez y borraría a toda la humanidad de esta tierra. Han pasado varios meses desde que tuvimos el reporte que los científicos nucleares han puesto el reloj del fin del mundo un minuto más adelante. Yo lo había mencionado un número de veces al aire, aquí lo he mencionado antes, de 4 a 3 minutos para la medianoche. A la medianoche es el fin del mundo, es el fin de la civilización tal como la conocemos. Pienso que estamos viviendo descuidadamente, hermanos. Ahora, nuestros propios hombres que tenemos. Bueno, déjenme decir que recientemente tuvimos una conferencia en Londres sobre la producción de la pura verdad y estuvimos muy preocupados acerca de la circulación de la pura verdad ahora en Europa y cruzando el Atlántico. Y estamos teniendo un gran incremento en circulación. Como cuestión de hecho, nuestra gente de producción está preocupada, no porque la circulación de la pura verdad esté yendo hacia abajo, sino porque está yendo hacia arriba. Y conforme añadimos otro 500.000 u otro millón a la circulación de la pura verdad, añadimos también millones al costo de operación de la obra de Dios en publicar la pura verdad. La pura verdad se ha vuelto más grande de lo que pienso que la mayoría nos damos cuenta. De las revistas conocidas como el Reader Digest y como el jamás puedo pensar las palabras que quiero. El... no sé por qué la palabra no llega a mí cuando pienso en ella. Que yo... Esta es una... National Geographic. Los Estados Unidos tienen una de las quizá 4 o 5 revistas de circulación más grande en el mundo, de esa clase de revistas. Pienso que hay algunas que tienen una gran circulación que jamás pensamos en esto, jamás oímos de esto y no sabemos mucho de ello. Somos considerablemente más grandes en circulación que Time o Newsweek o United States News, más grandes que cualquiera de las revistas populares en los Estados Unidos. Estamos alcanzando una de cada 20 casas en los Estados Unidos. Además, fuerte circulación en todos los países de la Tierra y el último reporte que tengo, solo hay 2 naciones en la Tierra a las que no estamos llegando. El Evangelio está yendo al mundo y el Evangelio tiene ahora. El Evangelio del reino ha sido declarado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Los 2 países que no hemos alcanzado están bajo poder comunista de todos modos y son naciones cautivas. Podrían decir Laos y Camboya. Y así la situación es muy seria. Ahora, nuestros hombres que han estado allí dicen que la crisis económica realmente está golpeando a Europa. Es una cosa realmente seria. Y todos los líderes de los gobiernos en Europa quieren ver reelecto al señor Reagan. La gente de Europa odia al señor Reagan y también parecen odiar a la señora Thatcher de Inglaterra.
y en Europa continental también hay un notable incremento en aversión en contra y hostilidad contra Estados Unidos y Gran Bretaña. Y está estrictamente de acuerdo con la profecía bíblica, precisamente lo que Dios dice. Y así quiero decir que nuestros propios hombres, evaluando la situación, creen que podemos no tener más de un año para alcanzar con el Evangelio a la gente de toda Europa, África y Asia. Estamos cerca del fin y me pregunto si no estamos dormidos aquí. Y si nos damos cuenta que el tiempo es muy precioso y el tiempo se nos está acabando. Pienso que ahora es tiempo de que regresemos a la profecía bíblica, que veamos dónde estamos ahora, en dónde estamos y qué va a suceder de ahora en adelante. Como saben, cerca de un tercio de la Biblia, por supuesto, es historia, lo que en el pasado ha sucedido, y es la historia de Israel y de otras naciones que entran en contacto con Israel. Así es historia de naciones y gobiernos de este mundo. La cosa entera es acerca de gobierno. Dios tiene un gobierno, tiene un trono en esta tierra, puso a un superarcángel en ese trono. Su nombre era Lucifer, un querubín. Lucifer era perfecto desde el día en que Dios lo creó hasta que iniquidad o anarquía se hallaron en él y se volvió en contra de Dios y dijo: voy a ascender al cielo, voy a exaltar mi trono. Su trono estaba aquí en la tierra. Voy a exaltarlo arriba de Dios, arriba de las estrellas de Dios. En otras palabras, voy a ser el Altísimo, voy a apoderarme del universo. Estaba gobernando esta pequeña tierra, que es solo un punto en todos los planetas y soles que componen el entero y vasto universo, y así Él está aún sobre ese trono. Ahora, esto, sabemos, es la historia. Dios creó primero un hombre, no estaba bastante completo. Dios no finalizó instantáneamente la creación, y así del hombre tomó una costilla y creó una mujer, y después de que el hombre estuvo físicamente completo, cuando Dios lo creó, aún no estaba completo mental ni espiritualmente y solo tenía una existencia física, química y temporal. Pero Dios le ofreció vida eterna. Pero con la vida eterna iba el carácter de Dios, iba el conocimiento de Dios, una revelación de Dios, del conocimiento de Dios, y el amor de Dios, y el Espíritu de Dios, y la mente de Dios para abrir su mente a las cosas de Dios. El hombre rechazó esto y tomó para sí mismo el conocimiento del bien y del mal. Y así Dios cerró el árbol de la vida para la civilización entera que había construido en esta tierra. Y el único que engañó a Eva fue Satanás y la guió a tomar del fruto prohibido, y Adán fue con ella. Y el mundo entero ha ido desde entonces pensando que hacen su propia cosa, cuando en realidad han sido engañados y guiados por Satanás. Y así leemos en el capítulo 12 de Apocalipsis que todas las naciones han sido engañadas por Satanás el diablo. Y este es el tipo de gobiernos en todas las diferentes naciones. Hombres pensando que están haciendo y formando sus propios gobiernos, su propio tipo de sociedad, su propia civilización. Y hemos nacido en este tipo de civilización cerca del fin. Dios estableció 6,000 años para esta civilización, y estos 6,000 años están a punto de terminarse. De todos modos, pueden imaginarse, puede no estar tan cerca como me imaginé, pasando en el año 1996, y ya estamos en 1984. No es mucho más lejos.
Ahora, la mayoría de ustedes no son tan viejos como yo y no se dan cuenta cuán rápido están pasando los días, los meses y los años. No va a ser tan lejano, créanme. Así ahora, alrededor de un tercio de la Biblia es también profecía, predice el futuro, y la profecía meramente es historia escrita por anticipado antes que suceda. Entonces, alrededor de un tercio de la Biblia está dedicada a decir el propósito de la justicia de Dios, del plan de Dios para lograr su propósito y la instrucción de Dios en carácter y en vida recta en el programa de Dios, en el plan de salvación de Dios. Las iglesias de este mundo usan quizá no más del 2%, 1 o 2% de la Biblia. Jamás citan más del 1 o 2% de los varios versículos o partes de la Biblia. No sé si se dan cuenta de esto o no. Ahora, esta noche, quiero ir a un estudio bíblico acerca de lo que está profetizado para el mundo entero. Segundo, lo que está profetizado para los Estados Unidos y Bretaña como naciones. Y tercero, lo que está profetizado para nosotros como Iglesia de Dios. Y espero dárselos en una corta secuencia. No tendré tiempo para traerles todo, pero quiero darles al menos una sinopsis y cubrirla de una manera que jamás antes ha sido cubierta en esta iglesia. Ahora, primero, ¿en dónde estamos justo ahora en el panorama de la profecía bíblica? Justo ahora estamos en el punto que Jesús explicó que sucedería. En una profecía, en el capítulo 24 de Mateo, ya la han oído una y otra vez. Sus discípulos le habían preguntado a Cristo por una señal de su segunda venida y del fin del mundo, o de la civilización tal como la conocemos, el fin de este mundo de Satanás y la venida de Cristo y del mundo de mañana, o del reino de Dios, que es el gobierno que gobernará al mundo. Porque este mundo, si nos damos o no cuenta, ha sido gobernado por Satanás y sus demonios. En el capítulo 6 del libro de Efesios leen que estamos luchando con muchos grandes problemas en este mundo, pero no estamos luchando contra gente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Satanás y sus demonios son los verdaderos gobernantes de este mundo. Ustedes saben, estaba pensando hoy, ¿cuál es el estado de mente de la persona promedio? ¿Qué piensan? ¿Qué está en su mente? ¿Cuál es la actitud o qué llena su mente? Bueno, lo que llena la mente de la persona promedio es lo que ven acerca de ellos, cosas que ven acerca de ellos, construir interiores, autopistas, puentes, todas las cosas que han sido construidas y que forman nuestras ciudades y nuestro país, y la gente y las cosas que hace la gente. Esto es lo que ven en la televisión, es en lo que piensan. Piensan acerca de las cosas que ven que son físicas, que ven con sus sentidos, que oyen con sus oídos, que prueban con su boca, que huelen con su nariz o que pueden sentir y tocar. Parecen conocer nada del mundo espiritual que para ellos es invisible, que no ven, que no pueden oír, que no pueden sentir, que no pueden tocar. Y aún así está gobernándolos y poniendo pensamientos, poniendo impresiones, todo en su mente. No piensan en esto, no pueden hablar con alguien como ellos, y si los acusan y dicen, ni aún creen en Dios, ¿o sí? Y se enojarán y dirán, oh, yo también creo en Dios, pero en realidad no. Ustedes saben, ¿quién y qué es Dios?
Bueno, no lo saben. ¿Es Dios real para ellos? No, no lo es. ¿Piensan alguna vez en Él? No. Comienzan ustedes a mencionar a Dios y se sienten incómodos y quieren correr. Hermanos, entonces tengo que pensar, ¿qué habría en la mente de uno de nosotros en la iglesia de Dios? Si estamos tan convertidos como creemos y tenemos el Espíritu de Dios, pero tenemos en la mente las mismas cosas que ellos. En un sentido, vemos estas cosas, pero las vemos a una luz diferente. Y estamos conscientes de Dios y Dios es real para nosotros. No lo vemos. Sabemos, pensamos que sí podemos verlo. Él tiene la forma y apariencia que tenemos. Tiene 2 orejas y 2 ojos. Tiene una nariz y una boca. Tiene manos, pies y dedos. Ve, oye y tiene una mente suprema, pero está compuesto de espíritu y como gran espíritu tiene todo el poder. Trajo a existencia la materia, los grandes soles y algunos soles que son muchas veces más grande que nuestro sol. Y nuestro sol es tan grande cuando con nuestra tierra lo comparamos. Bueno, es como una gran bola monstruosa comparada con un pequeño chícharo. Y otros soles son mucho más grandes. Y Dios tuvo la habilidad para producir todo esto. No solo esto, tuvo la mente para diseñar todo lo que ven, todos los animales, toda planta. Diseñó la diferencia entre una hoja de maple y la de un roble, la diferencia entre un caballo, una vaca y un elefante en los animales. Diseñó el cuerpo y la mente humana y los produjo. Ahora el hombre fue hecho para convertirse en la imagen de Dios en carácter y también en la semejanza de Dios en cuerpo y forma. Dios es nuestro Padre potencial. Dios nos creó del polvo de la tierra, de la materia, pero Dios quiere que nos convirtamos en sus hijos. Ahora, cuando Adán rechazó a Dios, Dios cerró el Espíritu de Dios por el cual podemos ser engendrados como sus hijos hasta que Cristo, el segundo Adán, viniese. Y cuando vino, dijo, edificaré mi iglesia. Pero aún así dijo que ningún hombre puede ir a él que haya venido a la iglesia, que es lo que quiere decir, a menos que el Padre que le envió lo trajese. Dios mismo ha cortado a la humanidad de él. Recuerden ahora, fueron cortados de Dios, el único que consideramos como Dios el Padre. En realidad no están cortados del único que es llamado el Dios del Antiguo Testamento, y en idioma hebreo es Yahvé, y usualmente lo ven en la Biblia como el Señor o el Señor Dios, especialmente en la King James. En la traducción Moffat es el Eterno o el Eterno Dios o el Señor Eterno en algunos casos. Pero fueron cortados de Dios y Jesús vino a revelar al Padre y a reconciliarnos con el Padre. Y es Dios el Padre con quien necesitamos ser reconciliados. Y si se detienen a pensar, hermanos, las iglesias de este mundo, por ejemplo, las iglesias protestantes no hablan mucho acerca de Dios, ni siquiera de ser reconciliados con Dios, solo hablan de Jesús. Y piensan que todos tienen acceso a Jesús, mas Jesús mismo dijo que nadie podía ir a él. Dijo que Dios el Padre los llama. Y en Apocalipsis 12, en el versículo 9, encuentran que todos están engañados. Ustedes saben que hay un viejo dicho, no está en la Biblia, pero solo es un viejo dicho, que el infierno está pavimentado con buenas intenciones, y el hombre a menudo ven al hombre escoger el árbol del bien y del mal, y hay bien humano,
pero a mucho menor nivel que el bien divino o el bien de Dios. Este solo viene a través del Espíritu Santo y hay millones y millones que están tan engañados que no saben que lo están y viven en este mundo. Ahora vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, porque en nuestras mentes tenemos la conciencia de Dios y el hecho que haya un diablo y demonios, y que hay ángeles, y que Miguel es el superarcángel asignado para protegernos y guiarnos, y otros ángeles debajo de él, y que los ángeles son un tipo de custodios o ayudadores nuestros, quienes estamos reconciliados con Dios. Bueno, ahora, vayamos justo ahora. ¿En dónde estamos? Mateo 24 y versículo 14. Jesús dijo, bueno, lo conozco de memoria, creo que no tengo que citarlo aquí, ustedes saben. Tengo que tener las palabras escritas y alargadas, más alargadas que en la Biblia, y después tengo que tener una lupa para leer, pero no obstante, ustedes saben, algunas veces una incapacidad es una cosa buena. De todos modos, seguimos adelante, encontramos un camino para darle la vuelta, y tuve que hacerlo toda mi vida, encontrar un camino para rodear los obstáculos, y mi pobre visión es recientemente uno de mis obstáculos. Pero encontramos la manera de darle la vuelta a estas cosas y avanzar en lo mismo. Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, esto ha sucedido y está sucediendo a través de esta obra y a través del programa de televisión y a través de la pura verdad y a través de otra literatura. Tome nuestro folleto, la llave maestra de la profecía. Más de 3,5 millones de personas han escrito solicitando este libro y lo han recibido. Ahora Jesús estaba respondiendo a una pregunta de sus discípulos. Habían estado en el templo, habían ido fuera del templo y le estaban mostrando los edificios del templo. Había más de un edificio. Y después, más tarde, estaban sentados en el monte de los olivos, y 4 de ellos fueron a Jesús, como lo leen en la versión de Marcos, el capítulo 13 de Marcos, y como está en Marcos 13, versículo 3. Y se sentó Jesús en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Ahora, él había dicho que los edificios del templo serían destruidos, que no quedaría en ellos piedra sobre piedra. Le dijeron, ¿cuándo sucederá? Y le preguntaron, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿O del fin de la era, el fin de este mundo de Satanás? Ahora, ellos pensaban que el fin del mundo vendría al mismo tiempo. Pensaban que iba a venir en el lapso de su vida. Todos los discípulos lo creían, aún los apóstoles originales lo creyeron. Estaban mal, pero lo creyeron. Y así Jesús fue en el versículo 21. Versículo 14. Les dijo que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y después vendrá el fin. Ahora, él había dicho allí en el versículo 4 o 5, mirad que nadie os engañe. Les dijo a sus discípulos de algo que iba a suceder en el lapso de su vida y que sucedió en el año 70 después de Cristo, en el lapso de su vida. Fue alrededor del año 30 o 31 después de Cristo que él estaba diciéndoselos. Probablemente en el año 31, y les dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo,
Vendrían predicando acerca de Jesús siendo el Cristo, pero no estarían predicando su evangelio, estarían predicando otro evangelio. Tendrían su propio evangelio acerca de Cristo, acerca de la persona de Cristo. Solo cree en Cristo y Jesús te ama. Esto es lo que hoy están predicando. Los protestantes lo están predicando. Si sintonizan otras transmisiones religiosas, se encontrarán: Dios te ama, Jesús te ama, y queremos decirle a la gente acerca de Jesús. Debemos decirles acerca de Jesús, que Jesús murió por ellos y que Jesús los ama. Y esto es todo. Este es el mensaje completo. Pero Jesús vino con un mensaje de Dios acerca del reino de Dios, el gobierno de Dios, el carácter de Dios y acerca de nosotros siendo nacidos de Dios hasta que nos convirtamos como Él es. Y no oyen esto hoy en las iglesias. Este es el Evangelio, hermanos míos. Después fue a decirles la señal de su venida. Y en el versículo 21 dijo: después gran tribulación o problemas mundiales, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo con vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, somos los elegidos, no por causa del mundo, sino por causa de los elegidos. Aquellos que Dios ha llamado y que pueden ir a Jesús, y Jesús los ha reconciliado con el Padre. La muerte de Jesús no nos salva. No son salvos por la sangre de Cristo, son reconciliados con el Padre por la sangre de Cristo. Y después, si han creído, recibirán el Espíritu Santo de Dios el Padre, y este es el don de la vida eterna, es su salvación. Y las iglesias de este mundo no lo entienden. Ahora, ese tiempo de gran aflicción es lo que se conoce como la gran tribulación, y las iglesias hablan acerca, las iglesias protestantes hablan acerca de la gran tribulación y piensan que la gran tribulación es una maldición enviada por Dios. No le entienden y dicen que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación, que la iglesia no estará en ella, que la iglesia se irá al cielo. Y tienen una manera bonita de decirlo, que Cristo vendrá por su novia, que es la iglesia, y se la llevará al cielo, y piensan que van a ir al cielo. Y entonces, después de la gran tribulación, algunos piensan que será 1 año, otros piensan que serán 3 años y medio, algunos piensan que son 7 años. Los adventistas del séptimo día piensan que serán 1000 años y después Cristo regresará con su novia después que hayan estado en el cielo. No sé por qué quieren regresar a esta terrible tierra después de que han estado todo ese tiempo en el cielo, pero aparentemente esta es la manera en que lo enseñan. Ahora aquí está esta gran tribulación. Voy a leerles otra escritura acerca de esto, pero estando aquí en Mateo 24 y versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después, ¿cuál es la siguiente cosa? Ahora estamos en el mismo umbral de la gran tribulación. Como cuestión de hecho, podrían decir que tuvimos algo del verdadero principio de esta, pero solo son truenos anticipando la tormenta principal, no realmente la gran tribulación aún, pero prácticamente está sobre nosotros ahora. Los tiempos ya están peores que como jamás hayan estado en la historia del mundo. Ahora,
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y yo me pregunto si este invierno nuclear pudiese ser. El sol será obscurecido, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y después de que, en aquel tiempo, o inmediatamente, después aparecerá algo que ahora ven, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta es la señal de Cristo en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Noten ahora, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. La segunda venida de Cristo para gobernar. Ahora, a continuación, queremos ir a Joel 2:31. Quiero mostrarles que la gran tribulación no es el día del Señor. El día del Señor es el tiempo en que serán enviadas las plagas de Dios. Los protestantes piensan que la gran tribulación son las plagas que Dios enviará. Quiero que noten en Joel 2:31 que la gran tribulación es algo totalmente diferente. Aquí dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Ahora, inmediatamente después de la gran tribulación, el sol será entenebrecido y la luna no dará su luz y las estrellas caerán. Pero esto será antes del gran y terrible día del Señor. Ahora, el gran y terrible día del Señor está allí refiriéndose a un preludio del día del Señor, antes de la segunda venida de Cristo y al mismo tiempo de la segunda venida de Cristo. Las plagas que van a ser derramadas sobre Babilonia y sus hijas rameras. Y Babilonia es simplemente la iglesia que salió de la religión de los misterios babilónicos original y es llamada hoy católica romana si les gusta. Y pueden pensar quiénes son las hijas rameras. Ahora, primero, quiero que noten que habrá una gran tribulación. Esto viene después que el Evangelio del Reino haya ido al mundo. Por 1900 años no salió el Evangelio del Reino. Predicaron que Jesús es el Cristo. Tuvieron el mensaje acerca de Cristo. Le dijeron a la gente acerca de Jesús, pero no predicaron su mensaje. Y hermanos, no quiero decir algo alardeando, pero es un hecho que esto ha sucedido. No es algo que yo dije que haría o que iba a suceder, es lo que ha sucedido. El Evangelio del Reino ha ido a todo el mundo. No hay otra voz que lo haya llevado a todo el mundo y es algo que nadie puede contradecir. Esto ha sucedido. Ahora, la siguiente cosa es la gran tribulación. Después, el día del Señor vendrá. Déjenme ahora darles la misma cosa en una profecía de Daniel. Los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel, una larga profecía. El capítulo 10 es una especie de preludio. El capítulo 11 es la profecía principal. El capítulo 12 es la conclusión. Y el 10, el 11 y el 12 van todos juntos. Ahora en el capítulo 11 y versículo 40 dice: pero al cabo del tiempo, ciertas cosas, y ese versículo sigue y lleva al capítulo 12, y el capítulo 12 continúa a lo largo del tiempo del fin, y aquí dice: en aquel tiempo, el tiempo del fin en que ahora estamos, se levantará Miguel. Noten ahora que Miguel es un arcángel.
Miguel se levantará, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, que es Israel, y sabemos que nosotros y los pueblos británicos, y por supuesto incluye a canadienses, australianos, neozelandeses y así, muchos en Sudáfrica, con Miguel, nuestro príncipe o arcángel que se levanta por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ahora, ¿qué tipo de angustia? Cual nunca fue desde que hubo gente. Algunas cosas, como se las leí en Mateo 24, en la profecía de Jesús, exactamente las mismas cosas. No puede haber dos tiempos más grandes que jamás hayan sucedido. Pero en aquel tiempo, ¿y entonces qué? En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. No les leeré el resto porque sucede 1000 años después, pero algunos a vida eterna. Es la resurrección a la segunda venida de Cristo. Déjenme darles ahora otra profecía que dice idénticamente las mismas cosas, todo hablando ahora en Mateo 24, Daniel 12 y Apocalipsis 12, y miren las similitudes. Daniel 12, el capítulo 12 de Apocalipsis, y comenzando con el versículo 7, y es después de la Edad Media. El capítulo 12 de Apocalipsis cubrió al antiguo Israel, el nacimiento de Cristo y después la Edad Media, y después llegando en el versículo 7 hasta el tiempo presente. Después hubo, todo está en pasado, pero debería decir, habrá una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Recuerden ahora, en Daniel se dice que Miguel se levanta contra alguien y será tiempo de angustia, cual nunca ha habido. Ahora noten aquí, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, que son demonios, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera del cielo, porque perdió esta batalla contra Miguel, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí se los dice en lenguaje claro, ¿quién es este gran dragón? Satanás el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles o sus demonios fueron arrojados con él. Bajamos ahora al versículo 9. Así, la gran tribulación ha sido ocasionada por Satanás. Si leen el resto, verán que Satanás es el verdadero causante de la tribulación. Es 1 o 2 versículos después. No los tengo copiados aquí, así que no se los leeré. Léanlos de la Biblia y verán que el problema entero fue ocasionado por Satanás y por el pecado del mundo, y que Satanás influenció el problema que está viniendo sobre la tierra entera. Ahora, la gran tribulación fue ocasionada por Satanás y por la maldad del mundo. La gran tribulación es sobre el mundo entero. Les he mostrado ahora lo que va a sucederle al mundo entero. Ahora entendamos lo que va a sucederle a nuestra gente. También es un tiempo de angustia para Jacob, y nosotros somos Jacob. Ahora, Jacob moribundo, antes que muriese en Egipto, mandó traer a los hijos de José, Efraín y Manasés, y puso sobre ellos las manos y dijo, sea mi nombre, Jacob, perpetuado en ellos. Ahora, ese nombre fue cambiado a Israel, así que su nombre es Jacob y su nombre es Israel también.
Y los descendientes de Efraín y Manasés, si leen el libro, la llave maestra de la profecía, verán que está absolutamente comprobado que son los Estados Unidos y Bretaña. Bretaña es Efraín, los Estados Unidos son Manasés y nosotros somos Jacob. Noten ahora esto, la gran tribulación es especialmente sobre nosotros. Bueno, déjenme ver, primariamente en el capítulo 30 de Jeremías, iremos allí un poco más adelante. Pero ahora las profecías concernientes a los Estados Unidos y Bretaña. Antes que todo, quiero darles algo acerca de Israel, pero está viniendo sobre los Estados Unidos y Bretaña. Levítico 26, acerca del antiguo Israel e Israel en el futuro en nuestro tiempo. Ahora, de Levítico 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, imágenes, ni escultura, ni os levantaréis estatua. Guardad mis días de sábado. Noten que es un mandamiento, y tened en reverencia mi santuario, yo el Eterno. Si anduviereis, ahora este es un gran sí, la palabra más grande de 2 letras en idioma inglés. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra. Continuando, pero... Ahora, este era un sí, pero... Si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, que incluían guardar el sábado, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, estas son leyes nacionales, no ejecutando todos mis mandamientos, mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Serían llevados cautivos, y así fue. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Y fueron en cautiverio y perdieron la guerra del 721 al 718 a.C. Israel fue llevado a Asiria, y seréis asesinados por vuestros enemigos, y huiréis sin que haya quien os persiga. Fueron tomados por Salmanasar de Asiria, y los asirios reinaron sobre ellos. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Ahora Dios los castigaría, y lo hizo 700 años antes de Cristo. Ahora Dios los va a castigar 7 veces o 7 tiempos. Y un tiempo es un año en la Biblia, y en profecía son 360 días, un año por cada día siendo un año cumplido, y significa un total de 2520 años, y Dios retendría las promesas que les hizo por 2520 años. Ahora, Dios no podía retenerlas para siempre, porque Dios había prometido incondicionalmente esas bendiciones a Abraham 400 años antes que Israel fuese llamado a salir de Egipto, y Dios tuvo que guardarlas. Pero ahora iba a diferirlas 2520 años,
Y esto es del 721 al 718 a.C. Y esto nos trae a los años 1800 a 1803 después de Cristo. Y quebrantaré la soberbia de vuestro poder. Y esto es después del castigo de 7 tiempos. Y Dios ha quebrantado nuestro poder y los Estados Unidos han ganado la última guerra que van a ganar. Escúchenme, hermanos, los Estados Unidos han ganado su última guerra. Ya no más ganaremos. Dios ganó la Primera Guerra Mundial por nosotros y después la Segunda Guerra Mundial, pero no ganó para nosotros la Guerra de Corea o la de Vietnam. Y no va a ganar en Centroamérica. Y no ganó cuando tratamos de enviar una fuerza de tarea para rescatar a nuestra gente en Irán. Déjenme ver, de eso hace ahora 3 o 4 años. Terminó con una derrota terrible. ¿Qué acerca de nuestras naciones en una profecía que viene hoy a nuestro tiempo? Déjenme leerles una profecía del profeta Miqueas. Miqueas, el capítulo 5, y comenzando con el versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob. Recuerden ahora que somos Jacob. El remanente es la última generación ahora en nuestro tiempo. No es la antigua Israel 700 años antes de Cristo, es hoy en nuestro tiempo. El remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las bestias del campo. ¿Se convirtieron los judíos en un león comparados con otras naciones del mundo? ¿Lo hicieron? No, pero tenemos a los Estados Unidos y a Bretaña convirtiéndose como un león comparados a las otras naciones. Ciertamente sí, porque después de 2520 años Dios nos bendijo, comenzando en 1800 a 1804, cuando se realizó la compra de la Luisiana por los Estados Unidos, y esto fue el gran medio oeste añadido a las 13 colonias originales, y realmente nos convertimos por vez primera. Tuvimos la riqueza que comenzó a hacernos una gran nación. Y para el final de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos y Gran Bretaña poseían más de 2/3 y casi 3/4 partes de toda la gran riqueza, la riqueza cultivada de todo el mundo. Y las otras naciones, Rusia con sus 1.000 millones de personas, quiero decir, China con sus 1.000 millones y la India con casi 1.000 millones, más de 750 millones de personas, y Rusia, la tercera nación más grande del mundo, y Japón e Indonesia, y otros que tienen vasta población, y todas las naciones de Europa, Alemania y Francia, España, Portugal, Italia. Todas las otras naciones juntas tenían solo un poquito más de 1/4 y menos de 1/3 de la riqueza del mundo, y nuestras 2 naciones poseían el resto. Teníamos las puertas marítimas del mundo entero y las estamos perdiendo, y Bretaña ya ha perdido su imperio mundial. Ahora entonces, quiero mostrarles en profecía lo que Dios dice que le haría a Bretaña y a los Estados Unidos después que hayamos llegado a la riqueza que Dios prometió a Abraham que nos daría. Asimismo, el remanente de Jacob es la última generación en nuestro tiempo en el siglo XX. Será entre las naciones como el león entre las bestias de la selva,
como el cachorro de león entre la manada de las ovejas. ¿Y qué haría un leoncillo a pequeños corderos y ovejas? El cual, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Estuvimos conquistando a cada nación, estuvimos ganando cada guerra por un tiempo, pero no estuvimos sirviendo a Dios. En nuestro dinero imprimimos, en Dios confiamos, pero no confiamos en Dios. Me refiero a que la nación no lo hace. Espero que nosotros en la iglesia lo hagamos. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a la nación. Y esta nación está produciendo mal de todas las maneras posibles. Homosexualidad, las mujeres están comenzando a gobernar todo, cada tipo de mal, música podrida, todo podrido, familias rompiéndose, sexo desenfrenado, drogas, el crimen se está incrementando y estamos exportando todo lo malo, drogas, música mala, todo en nuestro estilo americano de vida apesta a las naciones del Dios Todopoderoso y Dios va a castigar a nuestra nación. Deberíamos mejor despertar, pero hermanos, nosotros en la iglesia no necesitamos ser castigados, pero la nación va a ser castigada y muy rápidamente ahora. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Y esto ha sucedido, pero ahora aún no han oído el final de esta profecía, pero ahora escuchen. Miqueas capítulo 5 versículo 10. Acontecerá en aquel día, en el día que somos tan fuertes, en el día cuando estamos ganando todas las guerras, en el día en que tenemos toda la riqueza, en aquel día, dice el Eterno, ¿qué haré? Dios destruirá tus caballos. Mofat y otras traducciones dicen tus caballos de guerra. Matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Y en aquellos días, cuando esto se escribió, usaban carros en la guerra, en otras palabras, implementos de guerra y cosas de este tipo. Haré también destruir las ciudades de tu tierra. Más tarde les mostraré que nuestras ciudades van a ser destruidas por guerra nuclear. Nada más puede destruirlas. Y esto no se puede decir de los judíos. Ellos jamás alcanzaron tan gran prosperidad. Jamás han sido como un león arrogante entre otras naciones. Nosotros sí, y esto demuestra absolutamente lo que está en el libro, la llave maestra de la profecía. Y arruinaré todas tus fortalezas. Fortificaciones, fortificaciones militares, se refiere a que Dios lo hará. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Ahora se está refiriendo a cosas como astrólogos y cosas como estas. Y déjenme hacer aquí una pausa para decir que en los adultos de los Estados Unidos, más del 30% están planeando sus decisiones de negocios y todo hoy en la astrología. Y entre los jóvenes, más del 40% están siguiendo la astrología hoy en este país. Esto les da una idea de lo que estamos haciendo con esto. Lo que Dios dice es una maldición y Él va a cortarnos de nuestra tierra. Ahora, versículo 13. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti. Vayan a cualquier iglesia católica romana y encontrarán estas imágenes. Y nunca más te inclinarás a la obra de tus propias manos.
Adoramos cosas materiales que hacen manos de hombres y máquinas de hombres. Por supuesto, las manos de los hombres hacen las máquinas y las máquinas hacen otras cosas. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Nuestras ciudades van a ser destruidas. Ahora les mostraré otras profecías diciendo la misma cosa. Y con ira y con furor haré venganza. Es Dios quien lo hará. Ejecutará en las naciones que no obedecieron. Está hablando de las 7 últimas plagas. Vayamos ahora a Jeremías. Una profecía en Jeremías capítulo 25, versículo 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Eterno tiene juicio contra las naciones. Ahora, este es el mundo entero, pero las naciones a menudo en profecía se refieren a las naciones de Israel. Él es el juez de toda carne, porque están pecando. Dios está suplicando a través del programa del mundo de mañana, a través de la pura verdad. Estamos tratando de mostrarle a la gente sus pecados. Dios dice, clama fuerte y muestra a mi pueblo sus pecados. Lo hemos estado haciendo, hermanos, y está yendo a cada nación de esta tierra. Entregará a los impíos a espada, dice el Eterno. Bueno, hoy la espada es guerra nuclear. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Vamos ahora a Jeremías capítulo 30 para otra profecía, y quiero que noten cómo todas encajan. Jeremías capítulo 30 versículo 5. Porque así ha dicho el Eterno, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si... Oh, sí, este es el capítulo 30 de Jeremías. Si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. A causa de los problemas que están viniendo, van a ver que el año siguiente, o 2 o 3, ahora muy pronto, estamos llegando a este tiempo. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Ahora, les he estado hablando acerca de un tiempo de angustia, cual nunca ha sucedido desde que hubo nación. Aquí está otra vez, y quiero que noten que es especialmente sobre Israel, como se lo señalé hace un rato. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, y nosotros somos Jacob. Es el tiempo de angustia contra los Estados Unidos e Inglaterra, y Europa se va a levantar contra nosotros. Y Europa se reunificará y formarán un nuevo imperio, una nueva nación política, con una moneda, una fuerza militar, un gobierno. Tienen un vasto y gran edificio en Bruselas. Yo he estado allí, hablé con el arquitecto de esta Europa venidera. Él nos ha visitado aquí y les habló a ustedes, hermanos, justo en esta plataforma. Y están trabajando furiosamente para traer esta cosa. Él supo que yo sé algo acerca de estas cosas que están viniendo y tuvo planeado casi 6 meses antes de venir aquí, en julio 10 del año pasado.
y arribó precisamente ese día, justo como había dicho meses antes, y Julio un año atrás. Muchos de ustedes lo oyeron, y él es el verdadero arquitecto de esta venidera gran nación que será más grande probablemente que la Unión Soviética o los Estados Unidos, y es la nación que va a destruirnos, no a Rusia, aunque no lo crean. Ahora Rusia es tan malvada como todos piensan. Esto es, su gobierno y su camino y el partido que está gobernando. No estoy tratando de defenderlos, para nada. Solo estoy diciéndoles lo que la profecía bíblica dice. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entrará en esto, pero entonces será liberado. Ustedes ven, será un tiempo que si Dios no interviniese, ninguna carne sería salva con vida, pero por causa de los elegidos. Los elegidos parcialmente son nuestro pueblo. Ahora, principalmente, 2/3 de nuestro pueblo van a ser destruidos en lo que viene. Les leeré una profecía un poco más tarde en Ezequiel 5. Pero no obstante, 1/3 va a ser librado de esto. En aquel día dice, este es ahora el versículo 8 de Jeremías 30, porque pasará el Eterno de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, es el yugo europeo que vendrá, y romperé tus coyundas, porque 1/3 de nuestro pueblo que queden van a estar en un calabozo y van a encontrar gracia, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán al Eterno su Dios. Finalmente se volverán a su Dios, y el Eterno su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Por una resurrección, hablando acerca de la resurrección a la segunda venida de Cristo. Ustedes ven, está hablando acerca de nuestro tiempo, en el tiempo de la gran tribulación que viene, y es el tiempo de angustia de Jacob. Esto significa los Estados Unidos y Bretaña. Primariamente va a ser contra nosotros, pero va a ser sobre el mundo entero y será guerra nuclear. Créanme, nada más podría ser lo que estas profecías dicen que va a suceder. Queremos ir ahora al capítulo 47 de Isaías para otra profecía. Noten, estoy poniendo estas profecías juntas en secuencia y no pienso que las hayan oído antes puestas juntas de esta manera. Isaías 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Ahora, Babilonia, el imperio del antiguo rey Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo. Pero esta no es la antigua Babilonia de Nabucodonosor, es la hija de Babilonia en estos últimos días. Y la hija es femenina y se refiere a una iglesia. Los gobiernos políticos están referidos como de género masculino en la profecía bíblica y femenino se refiere a una iglesia. Está en el libro de Apocalipsis y está aquí en Isaías y en otras profecías de la Biblia, Daniel y otros lugares. Virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos. Está hablando de la Iglesia Católica Romana, quien se sentó en el trono de los gobiernos de Europa. Lo hizo en 554. Después lo hizo otra vez en el año 800, en el tiempo de Carlomagno. Lo hizo en 554 en el tiempo de Justiniano.
Otra vez en el año 800 en el gobierno Franco. Lo hizo posteriormente. Pienso que alrededor del siglo XII, el tiempo de Otón el Grande, la cabeza alemana. Posteriormente, en la dinastía Habsburgo, y fue un Habsburgo quien estuvo aquí hace un año y nos habló aquí, y es heredero de ese trono, de ese mismo trono, y ahora quieren regresar otra vez al poder. Hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. En otras palabras, la iglesia estaba sentada sobre gobiernos como la iglesia católica lo hizo todos aquellos años. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Hablando de una que es llamada gran ramera en Apocalipsis 5, me refiero a Apocalipsis 17, versículo 5. Y sus hijas rameras son ciertamente las iglesias protestantes. Es tiempo de hablar claro, hermanos. Estas cosas actualmente están teniendo lugar y todas están predichas en la Biblia. Y no encuentran ni a católicos ni a protestantes citando la Biblia. No citan estas profecías, no se atreven, y ninguna otra iglesia en la tierra las está citando. Continuando ahora en el versículo 3. Será tu vergüenza, que significa pecados, vergüenza y pecado, descubierta, y tu deshonra será vista. Haré retribución, es Dios hablando, y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, el Eterno de los ejércitos, es Cristo, es su nombre, el Santo de Israel, que es Jesucristo. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. La iglesia que gobernó sobre gobiernos, tan claro como puede estar hablando en lenguaje simbólico, y la Biblia interpreta sus propios símbolos y los interpreta exactamente como lo dije. Ahora continúa en el versículo 6. Dios dice, me enojé, es Dios, me enojé contra mi pueblo. Israel su pueblo, los Estados Unidos y Bretaña son Israel en el tiempo del fin, este remanente. Me enojé con mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. La Iglesia Católica Romana se sentará a lo alto de esta venidera Europa unida. Lo hizo en 554, lo hizo en el año 800, lo hizo en el siglo XII, lo hizo en la dinastía Habsburgo, lo hizo en el tiempo de... en 1814, Napoleón. Y Napoleón, cuando fue coronado, arrebató la corona de la mano del Papa. El Papa lo iba a coronar y se la puso sobre su propia cabeza. Y después Mussolini revivió como la sexta cabeza de la bestia. Y después la séptima está ahora viniendo en la Europa unida. Una reunificación de Europa. Hablé con los líderes en Atenas, Grecia. Desean la reunificación con todo su ser. He hablado con el rey de España, Juan Carlos. Tuve una larga plática con él en su oficina privada y es muy amistoso, pero está muy ansioso por esta unión que viene y quiere ser parte de ella, y es muy fuerte para la Iglesia Católica. Dios dice, me enojé contra mi pueblo. Dios va a darnos esta Europa unida.
Dios nos dio la riqueza que tenemos. Dios bendijo este país. En nuestra moneda imprimimos. En Dios confiamos y no confiamos en Dios. Quiero decir que el país no lo hace. Cuando decimos nosotros, estamos hablando a los Estados Unidos, no de la iglesia. Espero que confiemos en Dios, en la iglesia, pero la nación no confía. Ustedes saben que Abraham Lincoln llamó a un día solemne de ayuno y oración y tuvo una proclamación diciendo: no nos fatigamos para ganar la gran riqueza que tenemos. Y no habíamos conseguido toda la gran riqueza hasta este tiempo. Nos fue dada por Dios. Abraham Lincoln lo vio, pero nosotros no lo vemos y nuestro presidente hoy no lo ve. Solo ven lo que las iglesias protestantes les dirán. Dios dice que tiene ira contra nuestro pueblo. Profané, y significa que lo va a hacer en los próximos años. Profané mi heredad y los entregué en tu mano, en la mano de la Iglesia Católica Romana, que se sentará sobre estos venideros Estados Unidos de Europa. Y no les tuviste compasión. No se nos tendrá misericordia, hermanos. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Somos una nación antigua, somos descendientes de esa antigua nación, la antigua Israel, y somos sus descendientes modernos. Ahora, en Jeremías 30, les leo acerca del yugo que estará sobre nosotros. Esto les muestra quién pone el yugo sobre nosotros y será una Europa unida encabezada por la Iglesia Católica Romana. Es tiempo que despertemos y nos demos cuenta que estas profecías son reales. Nos están diciendo lo que va a suceder y muy pronto. Ahora, en el capítulo 5 de Ezequiel, una profecía que ya les he leído, nuestras ciudades van a ser destruidas, pero escuchen esto. Versículo 12, Ezequiel capítulo 5. Una tercera parte de ti, está hablando de la casa de Israel, una tercera parte morirá de pestilencia y será consumida de hambre. Habrá hambre y esto llevará a una pestilencia y enfermedad. Los 4 jinetes del Apocalipsis del capítulo 6. El primer caballo, el blanco, son los profetas falsos y han estado aquí desde el tiempo de Cristo. Después, el hambre y las enfermedades epidémicas que van a matar a tanta gente. Déjenme ver cuáles son. El caballo rojo es la guerra, y el caballo amarillo, el caballo negro y el caballo amarillo son el hambre y la pestilencia. Será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada. Ahora, 1/3 de nuestra gente va a morir por hambre y pestilencia y enfermedad, y 1/3 de nosotros por guerra nuclear, y destruirá a nuestras ciudades. Habrá ciudades suficientes para matar 1/3 de nuestra población por guerra nuclear. La espada, por supuesto, es símbolo de armamentos y no lo supieron al escribirlo en aquel tiempo. Nadie lo habría entendido si hubieran dicho guerra nuclear. No sabían lo que era esto, aún no lo habían descubierto. Alrededor de ti y una tercera parte esparciré. Ahora 1/3 de nuestra gente quedará con vida y van a ser dispersados y llevados prisioneros. Y otro capítulo, pienso que estoy llegando a esto, dice que en prisión, la traducción Moffat lo pone en el calabozo.
van a encontrar a Dios y van a arrepentirse y clamarán finalmente a Dios. Y esto, hermanos, será el tiempo de cosechar los frutos de nuestra labor y de nuestra obra. Quiero decirles que hay millones y millones de personas escuchando nuestro programa de televisión. Miren, estamos llegando a 10, 11, 12 mil llamadas telefónicas en cada programa cada semana y casi siempre más de 5,000. Y es alarmante para nuestra gente que produce la pura verdad porque está costando mucho dinero enviar tantas revistas, está creciendo tan rápidamente y aún sigue creciendo cada día. No sé, escucho en todos los sermones y hemos tenido algunos maravillosos estudios bíblicos los viernes en la noche. Cuando vengo al estudio bíblico, me pregunto si puedo producir algo tan interesante para ustedes para que lo oigan como importante, como valioso para ustedes. Han sido tan buenos, pero no oyen mucho acerca del tiempo en que estamos y la seriedad de lo que está viniendo sobre nosotros, y vamos a despertar y no a estar profundamente dormidos. Ahora una tercera parte de ti, el hambre y la pestilencia, 1/3 por la espada, y el resto van a ir a estar dispersos a los vientos. En otras palabras, estarán prisioneros de guerra. Van a ser llevados algunos a Sudamérica y algunos a Europa. Ahora continuemos. Y se cumplirá mi furor. Esta es la ira de Dios, y saciaré en ellos mi enojo. Esta es la última plaga que viene al tiempo de la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación. Saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción, y sabrán que yo soy el Eterno. La gente hoy no sabe quién es Dios. Como les dije hace un rato, ustedes le dicen a alguien: tú no crees en Dios, y se levantarán y se enojarán y dirán: no me digas que no creo en Dios, creo en Dios. Pero en realidad no creen, hermanos, porque para ellos Dios es algo mítico, algo que no es real, para nada. Para la persona promedio no tienen un concepto verdadero de lo que Dios es. Como una mujer dijo, no hace mucho a otros, hace 2 o 3 años, me acuerdo que dijo: bueno, para mí Dios no es real. Dios no es real para la mayoría de la gente. Hermanos, ¿es real para ustedes? Para mí es muy real y espero que para ustedes lo sea. Y cuando Dios dice que va a hacer estas cosas, encontrarán cuán real es Dios. Y ahora, muy pronto, saciaré en ellos mi enojo. Y enojo significa sus últimas plagas referidas cada vez. Y tomaré satisfacción. Dios estará satisfecho, y ellos sabrán que yo soy el Eterno. Ellos aún no lo han conocido. He hablado en mi celo, cuando cumplen ellos mi enojo. Él va a castigar a las naciones con furia, va a castigarlos para despertarlos y traerlos de regreso a Él por su propio bien. Un montón de gente no se da cuenta que las plagas que Dios envió al antiguo Egipto cuando libertó a Israel de Egipto, remontándonos al tiempo de Moisés, fueron enviadas en el amor de Dios para enseñarles una lección a los egipcios y enseñarles que los dioses que ellos adoraban no eran dioses reales y que el verdadero Dios es real. Dios va a castigar a aquellos que ama, y el castigo de Dios siempre es correctivo, jamás es venganza.
Ahora en Ezequiel capítulo 6, el capítulo siguiente en Ezequiel, el versículo 6. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades. Les leí ahora que en 2 profecías antes que esta, nuestras ciudades van a ser nada sino guerra nuclear, bombas de hidrógeno. Podrían destruir ciudades enteras como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Filadelfia, Chicago, Detroit, San Luis y nuestras vastas grandes ciudades. Son tan grandes el tipo de bombas que habían sido usadas en la Segunda Guerra Mundial no podrían destruir ciudades enteras a menos que hubiese cientos y cientos y cientos de ellas. Serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y así y así. Y vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Ahora la gran tribulación será en el mundo entero, pero especialmente sobre nuestra gente, como ya les leí. Déjenme ahora ver. Quiero leerles un poco después. Aquí está algo más en Jeremías 30. Pensé que había terminado esto. Jeremías 30 y versículo 24. Esta es la última parte de Jeremías 30 y no se los leí, así que ahora vayamos al último versículo. No se calmará el ardor de la ira del Eterno hasta que haya hecho y cumplido. La gran tribulación será el tiempo de angustia de Jacob, como se los leí en este mismo capítulo. Los pensamientos de su corazón, en el fin de los días entenderéis esto. En aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Ahora, cuando Israel se había convertido en un número de naciones, todos los hombres de familia, todas las naciones, esto es plural, significando todas las naciones israelitas que se han desarrollado de todas las antiguas tribus de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Ven finalmente cómo van a venir? Así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada, y les leí cómo 1/3 habrá quedado de la espada y serán llevados cautivos, el pueblo que quedó de la espada. Halló gracia en el desierto, y algunos dicen en el calabozo, estarán prisioneros. La traducción Mofat pone calabozo de la palabra griega original, quiero decir hebrea. Cuando Israel iba en busca de reposo. Este es el tiempo cuando nuestra cosecha haya llegado. Hermanos, hay millones de personas que están leyendo la pura verdad. 7 millones de copias salen cada mes y en muchos casos 4 personas diferentes leen cada número. Millones están escuchando en televisión, en todos lados a donde voy, en toda Europa, en Londres, en Alemania, en Francia, en París, y precisamente en este último viaje a Viena, la gente vino a mí y me reconoció. Oh, lo vi en televisión. Estaban de vacaciones allí y me vieron por televisión. No tienen idea de qué vasta audiencia tenemos, pero nuestro programa es tan fuerte en televisión. No todos llaman y no todos. No oímos de ellos. Muchas veces he oído a gente hablar y decir, oh, yo he estado escuchándolo, pero jamás escribieron, jamás llamaron.
Yo estaba en la casa del alcalde de Los Ángeles y fue cuando estaba aquí el presidente de Austria y desde entonces he tenido cenas con él en su propio país y una voz vino y me llamó por mi nombre y volteé y era Mohamed Ali y dijo, oh, hola señor Armstrong, lo vi en televisión, oh sí. Bueno, le dije, gracias, campeón, estoy contento de esto. Y él estaba muy bien vestido de blanco, un agradable traje blanco, se veía muy enérgico. Así el campeón observa. Ahora en Jeremías 31, versículo 3. El Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que te plantan y disfrutarás de ellas. Bueno, no les leí esto, pero finalmente dice, levantaos y subamos a Sión, al Eterno nuestro Dios. Y después, llegando al versículo 31, no tengo que ir ahora allí y no iré esta noche, pero dice que hará un nuevo pacto con nuestro pueblo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y es la misma cosa que encuentran también en el capítulo 8 del libro de Hebreos. El nuevo pacto que será hecho después de la segunda venida de Cristo, y este es el pacto del reino de Dios. Ahora, el antiguo pacto que hizo con Moisés, que solo los hizo el reino de Israel, en este vendrán al reino de Dios, no al reino de Israel. Bueno, déjenme ver. Aquí hay algo más en el versículo 7 en Jeremías 31. Porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, y hemos sido cabeza de naciones, los judíos nunca lo fueron. Está hablando de Israel, no puede estar hablando de los judíos. Haced oír, alabad y decid, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. El remanente es la última generación aquí antes de la segunda venida de Cristo. Después, oh sí, tengo más aquí en Jeremías 31, versículo 8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Déjenme ver ahora y llevarlos a... Pienso que tengo más aquí que tengo tiempo para leer. Déjenme ver cómo pasa el tiempo. El tiempo está a punto de acabarse y no voy a ser capaz de terminar esta noche. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Esta es la manera en que finalmente volverán y Cristo vendrá. Y los haré andar juntos a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Por supuesto, estos son los de Bretaña. Bueno, no tomaré tiempo para leer el resto, pero Jeremías 50. Déjenme ver, estoy en Jeremías 31. Ahora aquí, justo un pequeño versículo en Jeremías 50. Jeremías 50, versículo 4.
En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, vendrán los hijos de Israel, son Bretaña y Norteamérica, ellos y los hijos de Judá, este es el pueblo judío, juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán al Eterno su Dios. Después lo que quería hacer, y no tengo tiempo para cubrirlo esta noche, quise mostrarles lo que va a pasar a la iglesia. Y... aquí está algo más en Jeremías 50, y quiero tenerlo antes que cerremos esta noche, si puedo tener tiempo. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos al Eterno con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Ahora el pueblo son Israel y América y Bretaña, y los pastores las iglesias católica romana y protestante que hicieron que extraviasen. No pienso en predicadores de la propia iglesia de Dios que hayan ocasionado que se extraviasen. Por los montes las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Bueno, esto era donde... Y después iba a ir a las profecías de Apocalipsis 3, Apocalipsis 12 y otras cosas. Y después en Mateo 25 y Apocalipsis 7, Apocalipsis 5, mostrando lo que va a pasar a la iglesia. No tomaré tiempo para ir allí esta noche. Han tenido suficiente para un estudio bíblico y no pienso que hayan tenido estas profecías o leído o estudiado recientemente. Ahora nada nuevo les he dado esta noche, pero no pienso que hayan estado conscientes de estas profecías por varios años, y es tiempo que estemos conscientes otra vez de ellas, porque estamos llegando a ese mismo tiempo, y necesitamos darnos cuenta del tiempo, y necesitamos estar orando más de lo que lo hemos hecho, estudiando la Biblia y llevando nuestra mente y nuestros pensamientos a Dios y las cosas de arriba y no a las cosas de este mundo. Quizá algunos de nosotros hayamos tenido nuestras mentes últimamente en los Juegos Olímpicos, solo juego tras juego, tras juego, tras juego. Jamás me di cuenta que había tantas cosas que ver en televisión ahora en las Olimpiadas, porque estamos justamente locos por los juegos y los deportes y acerca de todo excepto de Dios. Hermanos, pongamos nuestra mente y nuestro corazón de regreso a las cosas de Dios.